Estamos en Estación 103 en Radio Nacional del Perú. El tema que sigue, cuota con discapacidad que deben tener las empresas. Damos la bienvenida a nuestro invitado. Así es, representante de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. El doctor Franklin Jiménez. Así es, bienvenido Franklin Jiménez. Muchas gracias, buenos días. Para ser directos, hay una cuota específica de trabajadores con discapacidad física o limitación física que deben tener todas las empresas públicas o privadas. Así es. ¿Existe una cuota? Claro que sí. ¿Cuál el es sector esa? público es sobre el total del personal, ¿no? Como mínimo el 5%. Y en el sector privado, para aquellos empleadores que tienen más de 50 trabajadores en sus planillas, es una cuota mínima del 3% del total del personal. 5% para el sector público, 3% para el privado. Exacto. ¿Y cómo hacen ellos? ¿Tienen que hacer un llamamiento constante para poder tener esta cantidad? La idea es, cada empleador, ¿no?, de acuerdo al número de trabajadores que tiene la empresa, va a poder manejar los criterios para ver si está obligado o no a cumplir con la cuota. Entonces hay criterio de cálculo, de ponderación de trabajadores. La idea no es que yo tengo 51 trabajadores y ya estoy obligado, sino que hay criterios de sumatoria ponderada para ver si cumplo con este requisito. ¿Cómo son criterios? esos criterios de Les explico. sumatoria ponderada? Suena algo complicado. Sí, suena algo complicado, pero vamos a tratar de explicar. La idea es que vamos a tener como referencia el año 2015, ¿no? Que este año 2016 vamos a fiscalizar el cumplimiento de la cuota respecto del 2015. En este año 2015, ¿no?, cada empresa tiene una distinta realidad laboral, ¿no? Y tiene información laboral también distinta. Esto en relación a la contratación de su personal. Entonces, yo voy a tener como empleador trabajadores que han laborado, por ejemplo, todo el año 2015, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ¿no? Porque el criterio siempre es el carácter anual de la obligación, ¿no? Pero también voy a tener trabajadores de repente que ingresaron a mitad de año. O trabajadores que solamente lo contraté por unos días. Entonces, por ejemplo, en este caso, los trabajadores que han trabajado, que han laborado del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, equivalen a 1, ¿no? Todo el año, equivalen a 1. ¿A 1%? A 1, solamente a 1, a un trabajador. Ya. Pero, por ejemplo, tengo a alguien que entró en julio, ¿no?, de medio año, y se mantuvo hasta diciembre. Esta persona equivale a tanto dosados como meses haya laborado, ¿no? En este caso, equivale a medio trabajador, ya, ¿no?, claro, entre comillas. Ahora, igual, la misma lógica por los días, ¿no? 30avo del dosavo. Entonces, por ejemplo, van a haber casos que yo tengo 90 trabajadores que sin la suma de ponderación, lo cual es incorrecto, yo estaría obligado, ¿no?, a cumplir con la cuota porque tengo más de 50. Pero de repente 20 de ellos han laborado un año, de repente 30 han estado por meses y otra cantidad por días. Y yo calculo, ¿no?, hago la suma ponderada y obtengo 46, 47. Hay casos, hay circunstancias. Entonces, en ese caso, no estaría obligado a cumplir con la cuota. La situación complica las cosas, ¿no? Para alguien que lo quiere ver de manera práctica. Sí. Hay empresas que tienen en su planilla trabajadores todos físicamente íntegros. No tienen ni un solo trabajador con algún tipo de discapacidad. Así es. Sí. ¿Estas empresas están infringiendo la normativa, la ley? Habría que analizar primero si es que cumple con este requisito de tener los más de 50 trabajadores, ¿no? Y de acuerdo a los criterios de cálculo para ver si están dentro del ámbito de aplicación de la norma. Pero se da en el ejemplo que estoy poniendo se da el caso. Tiene más de 50 trabajadores, ninguno de ellos tiene discapacidad. Y la empresa está funcionando de manera normal. Estaría incumpliendo, y además la norma también establece que no haya ninguna diferenciación entre empleadores. O sea, puede ser con fines o sin fines de lucro, para labores de alto riesgo o que no implican alto riesgo. La idea es que si ya se generó una vacante, un puesto de trabajo, y yo estoy en la obligación de cumplir con la cuota, esta vacante yo tengo que ofertarla necesariamente a través de la bolsa de empleo del Ministerio de Trabajo. Entonces, por un principio de publicidad, ¿no? Entonces, la gente, las personas con discapacidad, van a conocer que hay ofertas de trabajo para ellos, ¿no?, para permitirles el acceso a un puesto de trabajo. ¿Cuáles son las sanciones que se cumplen si una empresa no acata lo que está reglamentado? La sanción está prevista en el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, concretamente en el artículo 30.3, ¿no?, sobre lo que es la promoción y contratación de personas con discapacidad, ¿no? Es una infracción grave, ¿no?, en esta materia, y las multas como máximo pueden ser hasta 50 UIT, pero va a ser un poco complicado porque el rango, ¿no?, porque hay una tabla de multas que está en el Decreto Supremo 012-2013 TR, ¿no?, el cuadro actual, pero es para cuando hay más de 1000 trabajadores afectados. Entonces, eso
da a entender que las personas con discapacidad afectadas, en este caso, tendrían que ser más de 1.000. Lo cual va a ser bien difícil que mi cuota sea de 1.000 personas, ¿no? O sea, una gran empresa, ¿no? Quizás. Pero lo más lógico, lo razonable, es que sea entre 1 a 10 personas que sea mi cuota y yo no cumplo. Entonces, en ese caso, para la gran empresa, va a ser 3 UITs. ¿No? Ahora, por ejemplo, una pequeña empresa va a tener en este caso, en el mismo escenario, una sanción, por ejemplo, de una UIT. Y una microempresa, ¿no? El 0.25 de la UIT, ¿no? Si es que incumple. Ya, o sea, equivalente digamos, a los ingresos que pueda tener la empresa según su tamaño, ¿no? Claro, es que ahora la medición de si eres una microempresa o no, ya no es por el número de trabajadores, ¿no? Sino es por el volumen de las ventas. Ajá. Entonces puede haber microempresas con 100 trabajadores perfectamente, ¿no? Ah, mira, qué interesante. Así es. Bueno, entonces vamos, la empresa que no cumple con la obligación, que las hay muchas, ¿ah? Sí, claro. De hecho, que no cumple con la obligación de contar en su planilla con trabajadores con discapacidad, reciben esta sanción. Pero además de la sanción, debe, primer paso queda que publicar en la bolsa de trabajo o convocar, ¿cómo hacen para integrar a su planilla de trabajadores si en un principio ya está cubierta toda la planilla? Si no hay vacantes, ¿se deben crear esas vacantes? No, a ver, lo que pasa es lo siguiente. Un primer punto, ¿no? Respecto al año 2015 ya se agotó el cumplimiento de la obligación. No es que yo ya pueda contratar ahora para cumplir lo del año 2015, ¿no? La proyección debería ser a la fecha para la fiscalización del 2017 para las personas que no pudieron cumplir en el 2015, ¿no? Ya. Ahora, supongamos que yo estoy en este año, ¿no? Y necesito contratar personas con discapacidad porque sé que estoy en la obligación, ¿no? Lo primero es, la primera posibilidad es que no genere la vacante durante todo el año. ¿Qué significa eso? Que si yo comparo mi planilla actual, ¿no? Por ejemplo, la de esta 2016, yo la comparo con la de 2015, son los mismos trabajadores. Y es el mismo número de trabajadores, ¿no? Y además, por identificación son lo mismo. Ahora, la otra posibilidad también es que de repente alguien renunció o alguien lamentablemente falleció, quedó el puesto libre, pero yo no lo saco oferta. No lo oferto, simplemente hay una reducción de personal. Pero nunca necesité que alguien llene ese vacío, ¿no? Ese puesto de trabajo. En ese caso, yo me eximo de cumplir con la cuota, porque no generé la vacante. Pero ¿qué pasa si se genera la vacante en el sentido de que necesito personal, ¿no? De repente yo creo, por mi misma facultad de organización empresarial, creo una vacante, de repente alguien renuncia y necesariamente necesito a alguien que llene el puesto, entonces se generó la vacante. En ese caso, yo primero tendría que analizar como empresa si es que estoy en la obligación de cumplir con la cuota, ¿no? De acuerdo a los criterios de cálculo que ya habíamos comentado. Y si es así, entonces tendría necesariamente que ofertar ese puesto de trabajo en la bolsa de empleo del ministerio. Necesariamente. Es el primer paso, el primer requisito. Lo puedo hacer por otras formas, ¿no? Para incorporar personas con discapacidad, pero la regla general obligatoria es que sea por el Ministerio de Trabajo. Ahora, si es que yo la publico, también hay más requisitos, ¿no? De repente algunas cuestiones de riesgo, unas cuestiones de alta especialización, ¿no? Del puesto de trabajo, que también deberían ser concurrentes, para decir que esta persona de repente no postuló, ¿no? ¿Y qué pasa si postula, ¿no? De repente hay condiciones de riesgo y todo, pero postula. Yo debería darle las facilidades para que esta persona pueda postular. O sea, esas condiciones, esos ajustes razonables, para que pueda participar en igualdad con los demás postulantes, ¿no? Ahora, el hecho de que tenga la condición de discapacitado, el que postula, no le da automáticamente la vacante, ¿no? No le da automáticamente la vacante. Porque debe estar preparado además para desarrollar las funciones que le tocaría. Sí, claro que sí. Vamos a dar nuestros teléfonos, el 330-8487, 330-8500-619-0664 y el 0800-00071, que es nuestra línea gratuita para que puedan participar. Hablamos con el doctor Franklin Jiménez, especialista de Sudafil, el tema cuota con discapacidad que deben tener las empresas. Ustedes pueden participar y hacer la pregunta respectiva. La pregunta respectiva para muchos microempresarios, ¿no? Tienen 3, 4 trabajadores, realizan funciones sencillas o a veces no tan sencillas, ¿no? Que no tienen pues en su pequeña planilla un trabajador con discapacidad y dirán, ¿ahora qué hago? ¿No? Yo no sabía, me va a caer una multa, ¿cómo hago para incorporar trabajadores y
para empezar, no hay vacantes y continuando el trabajo que solemos realizar acá requiere que alguien tenga todas sus facultades físicas. Sí. ¿En qué radica la obligación que tenga el microempresario, por ejemplo, ¿no? Que esto se puede extender incluso a los pequeños o medianos. Sí, pero en ese caso mencionaste que tiene 3 o 4 trabajadores, una planilla muy reducida, no está obligado. A partir de 50, dice. Claro. ¿No? A partir de 50. Hablaremos, si es más de 50, a partir de 51. ¿no? Ajá, a partir de 51 entonces. Siempre es así, ese es el mínimo, sí, a partir de 50. Es la obligación. Ahora, que uno por responsabilidad social, ¿no? Contrate personas con discapacidad sería excelente, ¿no? Ah, claro, eso se da. Incluso hay algunas micro, pequeñas empresas que tiene en su planilla todos trabajadores con discapacidad. Sería excelente, ¿no? Hay llamadas telefónicas, ya saben, solamente, tienen que llamar y no necesariamente tienen que salir al aire, pueden dejar la pregunta para hacerla llegar al especialista que nos acompaña. Una persona que dice, que él tiene el interés de cumplir con la ley porque tiene una empresa de 60 trabajadores y ahora se va enterando de los pormenores o requisitos que hay para que pueda cumplir. Pero dice, esto significa no solamente el tener las vacantes, sino también modificar hasta la propia estructura de su empresa. Dice, porque es así, por ejemplo, hay que dar las facilidades para que una persona con discapacidad pueda movilizarse, por ejemplo, ¿no? Claro que sí. Que no lo puede hacer. Esos son los llamados ajustes razonables. Hay unos aspectos beneficiosos para los empleadores que hacen esto, ¿no? Cuando ya están en la obligación, ¿no?, de cumplir con la cuota y lo hacen. Por ejemplo, sobre la remuneración de esos trabajadores, hay una deducción del impuesto a la renta que le va a beneficiar a los empleadores, a las empresas. Sobre los ajustes razonables, que no son más que aquellas facilidades, aquellas modificaciones precisamente que yo haga en la empresa para darles esa facilidad del acceso, ¿no?, para que puedan desarrollarse, ¿no?, libremente en su puesto de trabajo. También sobre ese gasto también hay una deducción del impuesto, ¿no? Entonces hay por ahí algunos beneficios, ¿no?, sobre estas inversiones, estos costos, depende cómo lo vea el empleador. Entonces, ¿que implica una reestructuración de mi organización empresarial? No necesariamente, porque lo que pasa generalmente es que la vacante queda libre y necesito llenar ese vacío. Entonces no hay un movimiento, no hay una reestructuración, solamente necesito contratar ese personal. Pero si es que yo creo conveniente y no deseo cambiar mi estructura organizacional, entonces, y tengo que cumplir con la cuota, entonces tendría que ampliar, ¿no?, en este caso. Otra llamada que dice, ¿qué debo hacer? A partir de estos momentos ya tengo la información, pero ¿cuál es el primer paso que tengo que dar si tengo una empresa que pasa de los 50 trabajadores? El primer paso, cada empleador conoce cuál es su información laboral, ¿no? Primero tendría que analizar si está obligado o no a cumplir con la cuota. Ese es el primer análisis. Porque la inspección de trabajo va a centralizar todas las planillas electrónicas de los empleadores y va a verificar que primero si un empleador está obligado a cumplir. Vamos a suponer que está obligado. Está obligado, perfecto. Si está obligado, lo primero es analizar si es que yo generé la vacante o no. ¿No? Si no la generé, no estoy obligado. Ya, si generó la vacante. Sí. Ahora, si genero la vacante, el primer paso es publicar esa vacante en la bolsa de empleo del Ministerio de Trabajo. Ya. Ese es el primer paso fundamental. El segundo es que este requisito también de haberlo publicado en la bolsa de empleo no sea discriminatorio, ¿no? Y además que si hay cuestiones que especificar de cuestiones de riesgo, cuestiones de salubridad, de salud en el trabajo, también tendrían que estar de forma concurrente ahí en esa oferta. ¿Cómo discriminatorio el aviso? Todo lo discriminatorio tiene relación con aquello que no es sustancial para la prestación de las labores. Por ejemplo, hace poco pasó un caso de una pollería que ofertó un puesto de trabajo, pero necesitaba mujeres, ¿no?, que atiendan al público, pero de nacionalidad venezolana, ¿no?, colombiana. Eso es un acto, es una oferta de empleo netamente discriminatoria por cuestión de nacionalidad. Sí, pero claro. Si yo hago eso, entonces obviamente, ¿no?, se vulnera el derecho. Ya, tenemos una llamada, doctor, desde San Martín. Marina, buenos días, adelante con la consulta. ¿Aló? ¿Está Marina? ¿Desde Moyobamba o del distrito de San Martín de Porres? Del distrito de San Martín de Porres, parece. Ojalá que insista entonces, siendo más fácil, ¿no? Aparte de, cuando digamos por tema de nacionalidad, también el clásico, ¿no? Buena presencia, cosas por el estilo, que midan tanto. Pero es que a veces esas ciertas características son necesarias para el
trabajo que van a desempeñar. Por eso habría que analizar cada caso concreto. Ajá. ¿No? La discriminación es un tema muy amplio y tendría que verse la particularidad y ver si es que en efecto esas características especiales son sustanciales para la prestación del servicio. Para no caer en eso, ¿podemos consultar al Ministerio de Claro Trabajo? que sí, al Ministerio de Trabajo, también a la SUNAFIL en sus canales, ¿no?, de orientación. Hasta para publicar un anuncio. Lo que pasa es que como el primer paso es publicarlo en la bolsa de empleo, la misma bolsa de empleo se pone en contacto con este empleador y lo asesora. Tiene una comunicación, un acompañamiento, y eso es importante, ¿no? Y además puede asesorarse pues por SUNAFIL, ¿no?, por el Ministerio de Trabajo, perfectamente. Claro, al momento de constituir una empresa, toda la información que requiere, las obligaciones, ventajas y desventajas, todo eso, toda esa información la brinda el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. El Ministerio de Trabajo y la SUNAFIL también. Y claro, obviamente ¿no? Somos SUNAFIL, parte del ¿no? sector trabajo y siempre estamos acompañando en pro de la protección de los derechos de los trabajadores, ¿no? Doctor Franklin Jiménez, especialista de SUNAFIL, gracias.